Poco nerd. ¿Pero qué pasó en el congresito? O sea, Oye, es que era un congreso para niños. No, pero pues ¿cómo? ya, ok, Un congreso chiquito. un congresito. Pero fue en Villa de Leyva. No, fue acá. virtual. Era Fue un virtual. congresito. De hecho, llamarlo congresito también es como injusto con la propuesta, ¿no? Porque Pero así le llamaron. pues quisimos llamarlo así como por ponerle un título que tuviera que ver con el congreso. Pero pues a la final no se trataba de niños que fueran a exponer sus trabajos, sino que era como una actividad pedagógica. Sin embargo, pues el título de congresito pega mucho, ¿no? Es lindo. Es bonito. Yo lo leí y yo era como, qué hermosura, yo quiero. Me puedo achiquitar. La idea era aprovechar, pues su merced sabe que si hay, no quiero llamarlas ciencias, pero espacios naturales donde el conocimiento es absolutamente carismático, es la astronomía y la paleontología, ¿no? Y Eso vende. No, la paleontología Es verdad, vende. Y la Sí, o sea, astronomía vende como un berraco. A todos nos gustan los dinosaurios. Y a todos nos gustaría ser astronautas. Total, o sea, como Hasta que uno crece y sus sueños se van al piso. Hasta que se da cuenta que eso es mucho trabajo. ni siquiera hay que crecer tanto. Entonces decide ser astrónomo, no ir allá sino estudiarlo de lejito. O algo que tenga menos matemática. No. No O nos astrobiólogo, frustremos con eso. ni caso, Sí. más alejado aún, no tanta matemática. Pero el caso es que sí había como mucho interés por parte de niños que conocíamos en el congreso. Particularmente algunos niños que conocíamos nos preguntaban, ¿cómo puedo participar? Y la vaina. Y pues es que es un lenguaje técnico también y no aguanta como tampoco... Ahí el doctor en paleontología hablando de... No aguanta por allá, cortarles sí. el viaje cuando ellos tienen una visión que es estética o es muy diferente como de la historia natural, ¿no? Y uno hablando por allá pues de cómo el parámetro estadístico coincida que esta curva con la otra es muy jodido. Y pues se nos ocurrió, no, pues venga, armémosle una actividad a los pelados. No tiene que ser un trabajo pues así serio, pero sí podemos hablarle de los fósiles que hay en el país. Y alguien más dijo, pues sí, aprovechemos eso para no solo coger los fósiles del país, como hace este espectacular libro, sino además hablar Promoción de... no paga. Sí, Nuevamente. Smithsonian me debes una. ¿Cuánto te pagan por la...? Hasta el momento nada, estoy por lo menos esperando. nos deben 3 libros. Como con eso Sí, quedamos Al contentos. menos una bequita para explorar. Sí, Pero sí. dejémoslo ahí. No estaría mal una beca para hacer proyectos de doctorado, por ejemplo. O de maestría, O si de al caso. maestría. Pero dejémoslo en que es una puerta muy interesante la paleontología y la astronomía para que los pelados se enteren de las ciencias, no solo de las ciencias naturales que son como otro nivel, sino de las ciencias en general, desde la matemática para arriba, pues. Y nos pareció interesante, hay unos proyectos en el país desarrollados alrededor del tema, hasta hace tiempo, que pues es un manual increíble, es una obra de arte, pues. Las ilustraciones son magníficas y les llegan a los niños de una. Sino que también por esos días llegó esta vaina de Colombia Tierra de Gigantes, no sé si ustedes lo llegaron a ver, Sí, sí. que era un proyecto de Imerdón, No sé. ¿me corriges? Mostrando fósiles del país y reviviéndolos, que eso para la gente es absolutamente impresionante, ¿no? Poder ver a los bichos ahí andando y tal y la vaina. Jurassic Park, pues. Genial. Que es genial, ¿no? Es genial. Fantástico, sí. Entonces aprovechamos todo eso y montamos unas actividades ahí orientadas particularmente a que los pelados pues no se volvieran eruditos en el tema, sino que pues arañaran conceptos básicos Se de historia interesaran natural, en- se Se interesaran. empaparan. Pero eran re cookies, o sea, era dibujar el Anomalocaris. Los talleres fueron Concurso de promovidos amonitas. Hoy en nuestro podcast tenemos a León y él nos va a acompañar hoy contándonos un poquito de la historia natural de nuestro planeta. Esto es Un Poco Nerd, O más bien poco nerd. un lugar en donde nos reunimos a tomarnos un par de cervezas y hablar un poco de ciencia. Con gente chévere. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, ¿no? por la invitación. Yo no me considero paleontólogo aún, pero pues estoy estudiando. Es un tema que me apasiona mucho, la historia natural. Es difícil desde el punto de vista de un país tercermundista, por supuesto. Nosotros no tenemos una carrera específicamente orientada hacia ello. En geología estamos más orientados a la exploración
minera, al petróleo, lo que Petrolera. está bien también, eso ha contribuido a la ciencia, con sus bemoles, obviamente, pero pues no, sí, pero ha contribuido. Y no tenemos una tradición tan fuerte como de pronto la brasilera o la argentina, ¿no? Que ya lo parten del punto de vista de la historia natural, no solo del punto de vista de la exploración petrolera y mineral, como para hablar de la paleontología. Los paleontólogos colombianos nos hacemos o geólogos o biólogos, tenemos que estudiar un posgrado que esté relacionado, no necesariamente tiene que ser paleontología, pues. La peleamos desde ese punto de vista, la ciencia en el país es complicada sobre todo para conseguir la financiación, que en geología es particularmente un tema muy importante porque nosotros tenemos que ir a campo, sacar los fósiles, eso es un billete en exploración, en hoteles, en transportes, Comida. en comida, que en biología yo sé que también es de la misma manera. Pero El bueno, Hotel 5 estrellas, en la mitad Sí. de la selva. y eso que Estelar. nosotros vamos a hoteles y hostales, tengo entendido que a ustedes les toca de vez en cuando En acampar la para ver cantina, cómo con la los rana copula a las 12 de la noche. Sí, sí. Afortunadamente a mí no. No es mi tema, Como- pero háganlo. sí, no. Afortunadamente las rocas no copulan, ¿no? Uno de geólogo duerme bien, así sea en hotel Puede de ser un bajo hotel de presupuesto. 20 o 30, pero duerme Ajá, bien. exacto. Sí, el Cambio, he baile. escuchado que a los biólogos les toca carpita Duret. y madrugar a escuchar los pájaros o a capturar murciélagos o lo que sea, ¿no, Brandon? Nosotros decidimos no Sí, irnos por Bran ahí. y yo no somos el biólogo Yo prefiero la adecuado para comodidad. hablarte de eso. o sea, como- Bueno, en pregrado, ¿no? En Digamos que pregrado. aparte de los ectoparásitos que se pueden compartir ahí, los geólogos Los la pasamos ectoparásitos. bien. Sí. Sí, nosotros... Pues no falta la Y pulga o el la roca no se muere ni se contamina, que eso es otra cosa Sí, que... también. Trabajamos con animales muertos. O que si se perdió, pues uno, bueno, puede volver al lugar a sacar otra muestrica de roca, O a pero... tratar, querida, que no siempre es lo mismo. Sí, sí, a veces volver es complicado, es Es- mejor no es botarla. complicado, Es mejor mejor no sí. botarla, sí, es mejor no. Pero bueno, digamos que es complicado desde el punto de vista tanto de la logística como de la cultura pues académica, ¿no? Sin embargo, pues lo que uno ve es que los paleontólogos colombianos y muchos geólogos y muchos biólogos se hacen a puntas de pasión porque acá no hay plata. Total. Y les toca es meter como las manos entre el fuego, vivir un toque sin salarios, pero con la perspectiva de que va a publicar y le va a que ir en bien. algún momento de De que su en algún vida. momento, pucha, lo que estoy haciendo O para voy ni a hacen un publicar, podcast. que ojalá tenga algún significado desde el punto de vista de la capitalización, pero no necesariamente es cierto. Mecenas, ahí les hablo. Sí, como Patreon. próximamente patronizado. El Congreso fue un éxito en ese sentido, habían muchos resultados que mostrar, no estamos hablando de el fosilito que se encontró en México o en Brasil que tiene que ver con nuestro... No, era sobre investigaciones con respecto a fósiles colombianos, de trabajos que son pioneros en el ámbito internacional. Y fue espectacular, fue muy chévere, no esperábamos tanta acogida, lo hicimos en un tiempo muy corto, fueron 2 meses en los que les escribimos al correo, no nos pusieron cuidado, entonces tuvimos que llamarlos personalmente, profe, ¿cómo me le va? Soy yo, mire que estamos haciendo tal Y que vaina. si encontrar a alguien en la presencialidad no era tan fácil, creo que en la virtualidad es como 10 veces más No, pero difícil. fíjate que es un poquito más fácil porque pues la gente en medio de todo como que hace el tiempo. Con Jaramillo fue un poco complicado porque el man sí estaba en España, entonces los Cambio tiempos horario, sí. no le 7 daban, horas de nos pidió diferencia. que fuera por favor en la tarde para que no estuviera Sí, claro. trasnochado de la vaina. Que no tuviera que estar a las 3 de la mañana. de hecho. Pero para muchos fue muy sencillo conectarse, sí, hay gente que estaba en Cartagena, un profe muy duro de la UIS que en este momento está en Brasil, les costó menos trabajo conectarse ni participar de la dinámica. Entonces, pues, esta pandemia es una mierda, pero también le ha enseñado a uno que hay métodos y hay herramientas que le permiten a la comunidad académica como estrechar esos lazos que antes son un poco más complicados, ¿no? Digamos que este congreso hubiera costado un billete larguísimo, Presencialmente, metiendo claro. todos estos especialistas y esta gente, y pues, no digo que gracias a la virtualidad, pero, pues, dado el contexto, pues se dio así, y fue bacano. Y la verdad no esperábamos tanta acogida, entonces sí fue muy chévere. Uno podría imaginar que a futuro los congresos van a cambiar de alguna manera, ¿no? Uno podría imaginar que se van a facilitar muchas cosas, sí,
que va a ser posible pues usted en el congreso, en la sala, poner la tela ahí del man que está, la tela, la pantalla, del man que está ahí en Japón pues y que no pudo venir por X o Y motivo y el man da la charla, listo, y ya estamos acostumbrados desde ese punto de vista. No sé si eso sea netamente bueno, pero sí sé que tiene unos componentes que se pueden aprovechar, ¿no? Sí, creo que hay cosas de las que nos podemos apropiar y como implementar y mejorarlas, pero pues hay otras que digamos que necesitan de la presencialidad Sí. y de... Hablábamos mucho en el congreso de esta vaina que fluye en los cafés. No sé si ustedes han estado en los congresos de biología o en los de geología. Y cuando uno está sentado en un cafecito ahí en el intervalo, se encuentra con el profe X, con el estudiante Y, de pronto, tú estás trabajando aquello y esto. Incluso pues de mira esas mi charlas correo. salen muchas cosas, como No, que, oye, fíjate. tengo una posición de maestría en Sí, mi... como así te tengo el estudiante. Anótela, claro. O alguien que llega y dice, no, pues yo tengo el laboratorio para hacer el estudio de radioisótopos muy fácil. Si quieres, Me mandas tu coordinamos, muestra. me mandas tu mail. Lo meto dentro de mi proyecto ya que es un proyecto suramericano y pues tus muestras son colombianas y de pronto trabajamos los dos. Y ya en este tipo de congresos así virtuales, pues Eso ese tipo no de se da. espacios no se dan. Incluso yo conseguí así mi codirector de tesis doctoral Charlando en los cafés. en un café después de un Me congreso. ha pasado, Ujú. me ha pasado. Mi asesor doctoral fue en un café, en un congreso. Tal Se lo cual. parlearon ahí. Pues sí, y incluso no necesita uno ser el que se aproxima, sino ellos. Tú eres el muchacho que va a hablar de los mamíferos del Pleistoceno en Colombia. Chévere. Te tengo este dato, Me gusta. ¿no te interesaría medir estos dientes? Y uno, Y en últimas creo que la ciencia se trata de eso, de colaboración, o sea, de algo comunitario, es algo que Que se se ha hace, perdido. construye entre todos, sí. O sea, se ha perdido un montón. Ahorita hacer colaboraciones como científicas es todo un lío. O sea, es como, pero es que es mi presupuesto y bueno, y uno como, pero bueno. es difícil. Ok. Y los congresos me di cuenta que son una fuente muy importante de ese tipo de compromisos que muchas veces son informales. A veces uno cree que el duro de primates llama al duro de primates en Europa y vamos a hacer esto y aquello. Se encontraron en un café y tenían los datos y marica pues crucemos los datos y publicamos y resulta una colaboración con Muy 3 chévere. estudiantes de doctorado que cruzan el canal y la vaina. Pero a pesar de eso el congreso fue un éxito. Fue el primer congreso de paleontología en Colombia. Participaron los duros de la paleontología. Pues faltó el profe Tallo, faltó el profe Villarroel, como los clásicos, pero los que están ahorita publicando y que son como la parada en la literatura académica paleontológica estuvieron ahí. Entonces estamos muy contentos. Y por el otro lado, lo del congresito fue una vaina... No, en serio. Fue muy chévere porque los pelados entraron en contacto con algo que era bonito, los dinosaurios, pero que era abstracto hasta ese momento. Ahí como que, pues no me atrevo a decir que los aterrizamos, pues esto es la paleontología. Pero les dimos a entender que era una vaina que ellos podían alcanzar a través de la academia. Una de las últimas charlas que fue la que más me gustó fue la del coordinador del semillero ahorita, el Diego. El hombre habló de cómo se hace para seguir una línea profesional en la que tú termines siendo paleontólogo, que eso es algo que no tienen claro los pelados que les gusta Jurassic Park. Te toca hacerte geólogo, Ni te de toca hacerte biólogo, ni de biólogo. nada. Bueno, si O lo sea, quieres llevar más yo llegué a quinto semestre y yo quedé así un biólogo, o sea, todavía no Saúl entiendo. No me queda claro de qué voy a vivir. Preciosa, si Es te más, queda aún no me queda claro de qué voy a vivir, como- ya graduado con maestría, no, nada. Si te queda difícil a ti, que la biología en medio de todo tiene unas salidas, imagínate para un paleontólogo, ¿no? Sí, no. Que es como un poco más complicado. Entonces no es que los hayamos guiado, pero pucha, al menos los pelados que estuvieron ahí tienen una noción de cómo se construye la disciplina y cómo pueden llegar a hacerlo si algún día les interesa. Pero como decíamos con el hombre Chalo, que fue el que organizó, mínimo uno les deja la impresión de lo que puede llegar a ser el método científico o no. Si los manes van a hacer cualquier otra cosa significativa dentro de la sociedad, eso no importa, pero tienen una visión del método científico. Sí. No sé si se las dimos mal o no, pero la trabajamos, sí. Les estaba comentando a Luisa y a Brandon de la explosión del Cámbrico, donde aparecen todos los filum de animales que conocemos hoy en día, y les ponía el ejemplo de la lucigenia, que es un organismo que cuando los paleontólogos lo encontraron no sabían cómo reconstruir,
ponían las espinas como si fueran, los tentáculos como si fueran paticas y al final resultó que eran las espinas las que eran las paticas del animal. Entonces queríamos, digamos, que nos hablaras un poco más de como esa explosión de biodiversidad o lo que has trabajado al respecto. Ojalá yo supiera lo suficiente del tema. Digamos que es un punto de partida de la dialéctica moderna de la historia natural, ¿no? La explosión cámbrica. Es muy importante. Ojalá yo supiera más. Pero lo que sí les puedo decir, pues, es que desde el punto de vista del registro paleontológico definitivamente registra eso. Es un recambio en la morfología básica, en los bauplan, en los planos morfológicos de los animales, que provocó una diversidad impresionante. Estaba a punto de mencionarte lo que llaman en icnología, que es la ciencia que estudia las trazas fósiles, las huellas que hacen los organismos en el sedimento y que quedan preservadas, que es conocida como la revolución agrícola. Y es que durante el Cámbrico, pues... Agrícola, pero ¿cómo así si no hay pues, cultivos y demás? No precisamente agricultura. Hay humanos en el Cámbrico hasta donde sabemos. Pero sí se trata como del aprovechamiento de los nutrientes en el sustrato. Resulta que en el Cámbrico es que nos desarrollamos nosotros, los animales celomados, que tienen una cavidad. Y eso va a posibilitar el hecho de que tengamos una cavidad, que la excavación dentro del sustrato sea beneficiosa y sea prolífica. Antes de estos animales que no tenían cavidad, pues era difícil tú siendo una cosa plana poder excavar dentro del sustrato y sacarle algún provecho. Cuando surgen estos animales lo que vamos a encontrar es que el sustrato comienza a ser revolcado por todo el mundo y todo el mundo, pues el mundo en ese momento todo el mundo comienza a aprovechar el poco de nutrientes que están capturados ahí en la interfaz del sustrato, del agua y del suelo, ¿no? Entonces lo que comenzamos a ver es animales cavando en el sustrato y comenzando a aprovecharse de eso. A eso lo denominan revolución agronómica los Pues hay como más disponibilidad de nutrientes. A partir del punto de vista en el que los animales ya tienen una cavidad y pueden excavar, hay más disponibilidad O sea, de nutrientes. pasamos de ser un gusano plano que coge los nutrientes, digamos que de la superficie de contacto. Gusano es llamarlo de alguna manera que nosotros Sí, ya o sea, así como... Pero vale, sí, es eso. A una cosa que se mete debajo y puede aprovechar como los nutrientes desde muchas más. Y a medida que los modelos morfológicos van avanzando, pues se puede ir cavando cada vez más a profundidad. Entonces al principio lo que es muy superficial son animalitos que comienzan a ingresar y aprovechar esos nutrientes. Pues la evolución, decir que ve un nicho es una vaina como teleológica, no Sí. es ponerle voluntad a una vaina que no la tiene. Pero de cierta manera los organismos aprovechan un ambiente nuevo que les permite asimilar un poco de nutrientes que no estaban aprovechados y comienzan a excavar el sustrato. Y comienzan a excavarlo no solo superficialmente, sino que comienzan a excavarlo cada vez más y más. Entonces, pues sí, claro, el Cámbrico cambia una perspectiva no solo morfológica, sino de aprovechamiento incluso desde el punto de vista geológico, de las condiciones ambientales. Y es pues uno de los puntos de partida precisamente para entender la diversidad desde el punto de vista de la paleontología, que es historia natural. Entonces pues sí, muy chévere el apunte que vos haces, el recambio faunístico que hay de los organismos de Diacara, que son muy básicos, que son sésiles, que son planitos, a los cámbricos, pues que ya son morfologías como los moluscos, los braquiópodos, los crustáceos, capaces de excavar y de aprovechar mucho más el ambiente. Es una cosa impresionante y se da en tiempo geológico, pues, en una medida muy corta. Y de ahí que, pues, la gente que sabe, yo solo soy un aprendiz, lo llaman la explosión cámbrica. Cámbrico. Suena un poco a la conversación que teníamos antes en que aparece el cambio de la gran oxidación se da como por una relación entre lo vivo y lo no vivo, y aquí vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? Como vuelve a aparecer esa relación y de allí pues se permiten otras posibilidades, como que se amplía el abanico. Es muy interesante que menciones particularmente ese paso de la vida, ¿no? Antes era posible encontrar, por ejemplo, clastos de
de ríos que eran piríticos, de materiales que en otro ambiente que se da posteriormente se oxidan, ¿no? Y la geoquímica del planeta cambia a raíz de estos cambios y es una cosa sobre la otra, ¿no? Lo que llaman, pues esto de que la suma es mucho más grande que Que los componentes. que los sí. componentes. Como las propiedades emergentes, que le decimos en No, biología. es eso. Y en ese momento, pues la biología le suma unas propiedades emergentes a la geología impresionantes. Y es fantástico. Es fantástico. Listo, entonces vamos de bacterias a la fauna de Ediacara, a el Cámbrico, y ¿cuál es el siguiente paso? No, y si quieres complementar un poquito también, antes de la Ediacaran, ahí está el periodo criogeniano, que es cuando la Tierra se congeló completamente, le llaman Snowball Earth. Fascinante. Y como yo les mencionaba también, a partir del gran evento de oxidación es curioso porque ahí aparecen ya un registro mayor de rocas sedimentarias donde podemos, digamos, encontrar trazas de vida biológica en el sedimento, ¿sí? Y en el criogeniano aparecen algo que podrían ser algo similar a los nidarios, algo que relacionan con las medusas, pero entonces no sabemos si realmente son medusas o si es algo abiótico, entonces podría ser como algo previo a la fauna ediacara, entonces hay como un mini paso antes de esas arepitas y antes de esa explosión del Cámbrico. Okay. Sí. Fascinante esa resiliencia de la vida, ¿no? Resiliencia de la vida, ¿no? La capacidad como de adaptarse, pues si tú le das pasos también y de ir como generando también morfologías que pues se van adaptando a las condiciones. Pero eso también tiene que ver mucho con el hecho de que los cambios no sean abruptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la extinción de los dinosaurios y el meteoro y todo este asunto que hoy en día es muy bien discutido dentro de las geociencias. Un y de la evento muy historia. carismático también. Me gusta cómo lo pones, es uno de los eventos más carismáticos, ¿no? Con la muerte de la mitad del planeta. Un poquito más. Pero la aparición de mucho más. Pero lo que muestra también es como eso, ¿no? La resiliencia de la vida y la capacidad de que eso sigue siendo teleológico, ¿no? Pero tú cercionas o cortas unos ambientes en particular, desaparecen unos linajes y aparecen otros linajes dispuestos como a llenar, pongo entre comillas porque sigue siendo teleológico, esos nichos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los mamíferos después de la desaparición de los dinosaurios? La razón por la Grandes cual dinosaurios. estamos acá. Qué cosa tan berraca, ¿no? La contingencia de la que habla Jay Gould, ¿no? Un meteorito condicionando la historia natural de todo un planeta. Acaba con un grupo dominante y le permite a otro proliferar. Y que seguramente hubiera sido diferente si no hubiera pasado eso. Totalmente diferente. Pues no sé si serían primates o crustáceos o lo que usted quiera, no sé. Pero sería diferente. Sí, Es- tal es vez estaríamos contingencia. regidos por reptilianos. Sí, yo también pensé lo mismo. Como, Una pero chimba. pues, O pues nada, un poco de animales ahí arrastrando, quién sabe, ¿no? Es muy sí, contingente. no podemos saber. No podemos saber. El caso es que esta contingencia nos favoreció. Sí, nos Desarrolla acaba. la inteligencia también, ¿no? Es una pregunta interesante. Porque solo se ha dado en el planeta Tierra hasta donde lo sabemos. Es la pregunta. ¿Hasta dónde? Hasta donde Hasta donde sabemos. Y es la pregunta desde el punto de vista exobiológico, ¿no? La paradoja de Fermi, por ejemplo. Ujú. Yo creo que tú la tienes bien clara. Sí. Pues el hecho de que, ¿por qué como cultura que domina la radiotelecomunicación, que es una de las formas más fáciles de comunicarse, no hemos recibido señales de una vida inteligente, ¿no? Si se supone que debería estar pululando por todos lados, es un universo de 15.000 millones de años, la galaxia tiene 5.000 La galaxia tiene 400.000 millones de estrellas. Nuestra, solo la y nuestra. además 400.000 millones de estrellas, la posibilidad es muy alta. ¿Y por qué no escuchamos un mero ruido ahí en el fondo cósmico? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muchas coyunturas, unas terribles, como que las civilizaciones que llegamos a un nivel tecnológico superior, pues nos borramos. Antes de contactar a... O que no les Antes de interesa cualquier contactarnos. medio, o que no les interesa contactarse. Sí, Y no- al nos contrario ven tienen como- restringida la comunicación con civilizaciones pre-warp. Sí, yo... La primera regla de... Sí, Nos no. ven primitivo.
no se contacta civilizaciones pre-warp, claramente. Pero bueno, digamos que esa es otra de las grandes preguntas de la historia natural, ¿no? La inteligencia y el orden natural. Que para la religión, pues, es compleja. Sí, no, pues ellos ponen la inteligencia antes que la evolución natural. Uno entiende la evolución natural y después la inteligencia, bueno, como resultado de lo otro. Bueno. Pero bueno, entonces íbamos como en nuestro gran camino hacia cómo hemos llegado acá. Hemos pasado desde las bacterias a lo que podrían ser nidarios, que no sabemos qué, luego la fauna dícara, luego la explosión del Cámbrico y qué sigue después. Uy, es que es muy complicado, ¿no? Porque estamos como siguiendo nuestra línea evolutiva. Sí, Y en ese sentido es un poco chauvinista, ¿no? Como nosotros, para dónde, o de dónde venimos y para dónde vamos. Pero pues digámoslo desde el punto de vista de nosotros, tuvimos la fortuna de que surgieron unos animalitos ahí, que hoy en día llamamos de los primeros cordados, pues, porque tenían unas características, unos músculos que les posibilitaba el movimiento de los metámeros, de la notocorda de y la vaina. notocorda. Y que pues está registrado desde el Cámbrico, que no éramos muy importantes en ese momento evolutivamente. Pero ahí ve como... El picaya. Sí, talito. Pero que pues el momento de los cordados fue otro, después. Ese era el tiempo como de los bivalvos, los crustáceos, los braquiópodos y otros animales. Pero pues que desde el punto de vista Sería una paella deliciosa del Cámbrico. de esa sopa primigenia, Deliciosa. Pidiendo domicilio en 3, 2, 1. pescaditos sin aletas además. Sin tanta espinita, eso. Rico. Como de puntos y tanta Sí, como- espinita, claro. Con 5 ojos. El caso es que al parecer también la contingencia de la que habla Jay Gould y los cambios como en las presiones ambientales, eso lo entienden ustedes mejor que nosotros los geólogos, los biólogos, pues genera un poco de radiaciones impresionantes. Y de lo que eran 3 o 4 bichitos con cola que sabían mover la notocorda en el Cámbrico, pasamos a una diversidad increíble de criaturas que ya se parecen mucho a los peces que conocemos hoy en día, que no necesariamente están directamente relacionados con ellos, pero pues que tienen muchas de las adaptaciones ecomorfológicas, o sea, de la forma que está adaptada a esa ecología en ese momento, y que pues de alguna manera señalan que estas adaptaciones son posibles en varios niveles, ¿no? Y entonces comenzamos a tener un poco de bichitos que persiguen a otros bichitos en tierra firme. La vida se desarrolló en el mar, ¿no? Ujú. Eso es una vaina que desde el siglo XIX está en discusión y que se sabe a ciencia cierta. Hemos encontrado los primeros animalitos en estratos que son de origen marino, claramente, eso no es discutible en este momento, al menos desde el punto de vista del conocimiento de la ciencia occidental hoy en día. Pero es muy interesante pillar como esas diferentes presiones ambientales que se generaban, imagínense ustedes, un río, que pues para nosotros es una vaina muy común, pero un río recién creado que no tenía las presiones ecológicas que hoy tiene, depredadores, determinados ramoneadores de las rocas y la vaina, no, recién generado. Y llegan unos bichitos ahí que están aprovechando su ambiente y se pegan a las rocas. Y atrás llegan otros que están pegados a esa radiación porque pues son la fuente de comida y siguen ahí como en el curso evolutivo. Como encontrarse un potrero sin dueño. Sí, Uno es como va, un se curso de establece. posibilidades, o sea, como que ves la posibilidad limpia, luego como que la otra persona dice, este ya se estableció, yo me puedo como también establecer un poco ahí, y ahí como que Algo van así, en cadena de dándole- Pero ustedes saben, oportunidades. ustedes saben que a Lewontin le hubiera molestado un poco eso porque el animal también forja su nicho, ¿no? El animal también está produciendo su nicho a medida que interactúa con el ambiente. Entonces es como un poco de aquí, un poco de Sí. allá, es un toma y dame, es el animalito en el ambiente y el ambiente en el animalito. Ahora lo extraordinario es que se van abriendo caminos, ¿no? Entonces primero se abren estos caminos que son ríos, que pues era una vaina re pionera, haga de cuenta usted, siglo XIX,
las vetas de oro y usted coge para el oeste, es una vaina nueva y la vida se abre camino como dice En Jurassic Park. el hombre. Sí. Aunque León, ahora que mencionabas eso, es interesante también porque, listo, la evolución como de la fauna se da en el océano y eso, pero ya se ha encontrado que la corteza continental existe prácticamente desde el Adiano y bacterias ya colonizaban la parte continental desde hace por lo menos tiempo. 3.500 millones de años. Y las primeras plantas con raíz aparecen entre el Ordovícico y Silúrico, a finales del Ordovícico, y ese es el segundo evento de oxidación. O sea, ahí da paso para que la vida colonice la Tierra, ya la flora y la fauna. Fascinante. Y es que es muy interesante porque entonces es como la vida abriéndole caminos a la vida, ¿no? Ujú. Entonces estos van abriendo, La vida llegan se y abre oxidan la atmósfera y hay otra serie de animalitos y de organismos y de plantas que también están ahí metidas que se adaptan a esa nueva oxigenación y van haciendo también camino morfológico, genético, filogenético ahí en medio de es extraordinario. Y más si su merced comienza a mirarlo desde el punto de vista moderno, ¿no? Estos animalitos descubrieron cómo fue posible estos nichos acuáticos, estos nichos terrestres. Y cuando les da por explorar el aire, pues artrópodos, vertebrados de varias linajes, pues desde los reptiles pues hasta los dinosaurios que también son reptiles, ¿no? Pero mucho más especializados, las aves, murciélagos, peces que son capaces de planear. De verdad que me gusta mucho esa frase de este man, que no recuerdo el nombre, la vida se abre camino. Es un físico, de hecho, dentro del cuento es un físico. Dentro de Jurassic Park. Y yo pensando en Machado, Y caminante no hay caminos se hacia llama- camino del mar. De Cervantes, bueno, en realidad de Antonio Machado. Es Antonio Machado Pero en es realidad. Ian, el personaje se llama Ian. Sí, que el hombre es físico. Él es, sí, como físico teórico, algo matemático, algo Bueno, así. pero lo interesante es que como que las presiones ambientales y los animales dentro de sus nichos ecológicos que también provocan esas presiones ambientales son los responsables de todo ese mierdero, de todo lo que somos nosotros y de todo lo que es la biodiversidad del planeta. O sea, como todos nos hemos forjado juntos este camino evolutivo. Y a punta de accidentes que, eso lo pone muy claro Jay Gould, de accidentes que no están planeados dentro de la historia Cosas natural. totalmente aleatorias que... El meteorito es una vaina re aleatoria. Que pues nadie podría estar seguro que los dinosaurios dominarían en este momento. Pero con toda seguridad el ecosistema global sería absolutamente diferente. No sé qué no tengo ni la menor idea y no tengo herramientas para extrapolar esa mierda. Pero lo que sí les puedo decir es que es absolutamente Distinto, diferente. O sea, que esta De posibilidad hecho- no sería, De claramente. hecho, León, así como dato curioso, hay un libro que es como la Tierra sin humanos, que se plantea como una zoología de cómo sería la Tierra si el meteorito no hubiese extinguido a los dinosaurios. Entonces ponen como figuras humanoides así como Más tipo reptiles. reptiliano o algunos así tipo ave. Es genial. Y hay otro que es la Tierra después de los humanos. O sea, ¿qué sucedería, no sé, Si ya nos extinguimos. ponles 10 millones de años o algo de ese estilo? Entonces, Que el hay impacto de toda uno una- ya no exista. Entonces ponen así humanos así con facciones muy diferentes a las que tenemos nosotros. Es genial el libro. Es que es interesante pensar, por ejemplo, la ciencia ficción plantea que nosotros somos una especie que no necesariamente va a estar aislada dentro de un ambiente terrestre, sino que pues nos vamos a expandir al espacio, ¿no? Isaac Asimov lo pone muy bien. Como esa mierda nos va a cambiar en el sentido evolutivo, porque pues es muy diferente la presión arterial acá en gravedad 1 que pasar tú 1000 años con tus familias en gravedad 0. ¿Cómo va a cambiar necesariamente esas relaciones, no solo desde el punto de vista fisiológico, sino si llega a ocurrir, pues? Sí, porque pues esa es la Dios nos otra. libre. No, explorar el espacio debe ser muy chévere. Hay que extinguirse ya. Como ya tuvimos nuestra época, por favor. Dios mío, la perspectiva de los De los biólogos. biólogos, así exactamente lo mismo. Sí, como... Es como las especies tienden a extinguirse y Ya, importa un fin, carajo. muérase, Ya maldición. tuvimos Pero mira que nuestra sí, la gente fiesta. piensa que como que la extinción de los muy seres grave. vivos es como así, o sea, como súper dramática
Y pues realmente cuando uno estudia como la historia de la vida, no, o sea, como que ha habido extinciones Sí, desde es lo que hace pasa. muchísimo tiempo y seguirá habiendo, y si nosotros nos extinguimos habrá más diversidad y seguramente habrá más extinciones, pero pues o sea, como que sí lo vemos desde un punto muy antropomorfista, o sea, como que mucho que nos importa a nosotros, pero yo soy del team de Bram de que este tiempo ya como el tiempo de los humanos ya Estamos fue bien, viviendo ya gratis. X gracias. Podemos pasar a la dominación de las plantas. Pues es un tiempo geológico, yo no sé, pues, inevitablemente pasará a la final. Lo triste es que seres conscientes como de su papel en el universo y que son capaces además de advertir cómo cambian los ecosistemas y cómo son capaces de influir en la geoquímica global, no lo hagan. Porque somos absolutamente conscientes de eso, ¿sí? Hemos extinguido mayoría. especies, hemos cambiado la atmósfera. Muchísimas. Pero, ay, ¿será que con eso dañamos la economía? Ay, pobres ganaderos ingleses, pues ¿cómo no van a extinguir a los lobos? No, en serio, sí, no, pues, hay que considerarlos. Y no es porque, o sea, digamos que los lobos ingleses tienen un valor como de biodiversidad, pero más que todo es que a nosotros nos importan las especies cuando de esas especies depende nuestra supervivencia. Cuando tienen una función acuerdo. ecológica que Sí. nos beneficia. Sí, totalmente, o sea, Yes. como el dodo se extinguió Yes. y fue como... Pues el grito que pegamos ahorita Dios. por las abejas y es por eso, porque sabemos porque que nos estamos afecta a nosotros. jodidos. que estamos al borde de... Si fuera una marica libélula, marica un gorila. Sí, No, o sí, cualquier ay, tipo de pobrecitos. mariquita, que hay como tú sabes que hay como miles de especies de mariquitas y No una tenía cosa ni idea. absurda, un montón. Pero es apis Y mellifera se y es extingue una, ¿a quién le importa? Pero es apis mellifera y es una especie que es absolutamente importante desde el punto de vista de la distribución de la agricultura. Es que ni siquiera se trata de la economía así global, así, sino de la agricultura, May. Hay Pero como la campos ahí economía depende de comprometidos. la agricultura. Plata. La base de la civilización. Sí, La como... base de la hijo de Quítenos la comida y verá cómo sobrevivimos. Y Sí, verá lo unga que podemos ser. Mad Max es poquito. Pero sí, o sea, ¿En no es serio? como por quitarle el valor como per se a las especies, sino por decir que realmente nosotros solo les damos valor cuando nos tocan nuestra, o sea, como o el modelo económico, El nuestra modelo existencia, como sí, por ya ejemplo, inminente. nadie se preocupa por matar artrópodos, o sea, tipos de insectos y eso es como que les importa un carajo, o incluso bacterias, uno respirando mata un montón de bacterias o qué sé yo, y eso a quién le importa. O sea, como que si a él lo que le importa a la gente es la vida, por la vida, pues no mata al zancudo que lo está picando, pero Me todo el gustaba mundo mata mucho al un meme zancudo. que creo que es de Pictoline. Hace 20 años nos preocupábamos cuando salíamos en los viajes de carro. El poco de moscos en el parabrisas, pero el poco la cantidad de bichos. Y hoy en día nos olvidamos de ese tema. Como que mejor que no hayan bichos ahí que se estrellen en el parabrisas. Matarlos porque no transmiten enfermedades. al No, final. marica, Nos- eso era nos un va mejor. mierdero ahí. Limpia el carro. La base ecológica de esa vaina es fuerte. Que son un poco de especies de base que están ahí comprometidas desde el punto de vista de la subsistencia natural. Y pues para nosotros es como bien, ay, ya no tengo que limpiar esto. Pero desde el punto de vista ecológico es un desastre. O como por ejemplo las luciérnagas, ¿no? Que para nosotros eran muy comunes en los paisajes campestres. No, yo cazaba luciérnagas, era mi plan nocturno. Yo las metía dentro de los tarros también y me gustaba Sí, pensar ¿verdad? como los gnomos que uno podía hacer una lámpara, ¿no? Wow. Después se morían, pero bueno. Pues uno Costos educado, de en la esa, ciencia. uno educado en esa idiosincrasia científica cula del siglo XX, marica, pues le valía huevo y resulta que uno estaba haciendo un poco de procesos Y con todos los mal mallitos paridos. también, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio en mayo salían un montón de escarabajos y uno los agarraba y jugaba y de todo. Y eso ya no existe, ¿no? O sea, algo cambió en Bendito la sea Dios. ecología de Bogotá que ya no existen, se extinguieron de alguna forma o están ocupando otro espacio ecológico, pero Ojalá, ya no pero existen en lo que Bogotá. da la impresión es que no, marica, que no, En que, declive. que están en declive, Sí. weón, que el espacio ecológico en el que ellos estaban metidos pues ya no existe y fin. y es, Es que a ustedes nunca se les y metió es uno de algo esos que en hemos el visto pelo. en una vida, ¿no? y es algo que hemos visto en el transcurso de una vida, ¿no? O sea, yo
si tenemos que 29, 30 y nada. Ya Se usan una sola 20 vida ya se años, acaba, porque... En 20 años. De que uno lo recuerda. En 20 Sí, años. claro, de que lo Pero no recuerdas por recordaba lo menos. prolíferamente a sí. estas criaturas, güey. Eran muchos, eran muchos. Eran muchos. Bueno, volvamos atrás en el tiempo. ¿Sí? Nos quedamos en que están los cordados por ahí apareciendo y dominando. Por lo menos para nuestro interés. Uy, muy atrás, ¿no? Pues ahí nos quedamos. No, sí. Pues sí, por ahí más o menos va la vaina. Vamos por ahí por el Silúrico Devónico, unos 400 millones de años, sí, por ahí. Si quieres contar la historia así, como lineal hacia nosotros. Pues es una historia que ni los especialistas la tienen clara, ¿no? Lo chimba del registro paleontológico, si me permiten el término chimba, que es Chimba, muy chimba, chimba. Que es muy chimba. es que pues es incontrovertible, es como una pieza de evidencia de un detective, ¿no? Pues esto está en este estrato y eso es lo que está pasando. Todo lo que te muestra el registro es que a pesar de las presiones ambientales de ese momento, o más bien gracias a las presiones ambientales de ese momento, tenemos un poco de animalitos que están como en interfaz entre un ambiente marino, un ambiente lacustre y un ambiente terrestre, y que se comienzan a beneficiar de eso. Entonces, pues por ejemplo, las aleticas que tienen musculitos les sirven mucho para tenerse de la corriente y que no los lleve, y comienzan a sostenerse mejor. Esa es la teoría, no estoy aseverando que sea así, pero lo que muestra el registro paleontológico parece ser eso. Hay un poco de animales que aprenden a sostenerse del sustrato y aprovechar esto, desarrollan teleológicamente. Sí, es que es muy difícil hablar de evolución sin ponerle como la teología, ¿no? De la intención de que es que yo quise sacar esta garra para tenerme. No es así, es que una condición favoreció más a un linaje que tenía una uñita más larga y lo sostenía. Sí, luego si alguien salió con una mutación rara de 2 uñitas, justo ese sobrevivió mejor. O sea, Ese mantuvo mejor descendencia y entonces ese patrimonio genético ahí sobrevivió mejor en ese linaje y pues eso hizo que esa pero población... eso en el tiempo, o sea, como en el mucho biológico. tiempo. Lo interesante es ver cómo la vida va aprovechando estos nichos nuevos, ¿no? Y llega y se monta el río y pasa a lo terrestre, interactúan con los artrópodos que ya llevaban tiempo ahí. Con las plantas. Las plantas que fueron los primeros después de las bacterias. Y cómo pues todo esto finalmente desemboca, que es la parte teleológica para la gente, en una criatura inteligente, ¿no? Que pues es capaz de ubicarse en el tiempo geológico y bueno, yo estoy acá. Pero pues como todo eso tiene un poco de bemoles en el tiempo, ¿no? Aprender a andar en la tierra para nosotros. Aprender además a metabolizar solo con oxígeno. Aprender a poner huevos de tal manera que aprender teleológicamente. Tener huevos que adaptados están a unos ambientes que son más secos que los húmedos que le fornece el mar o los ríos, entonces tienen una cobertura que no se deshidrata fácilmente, los amniotas. Y estos animalitos después entran en tierra, se van metiendo. De verdad que para mí la parte interesante de la historia natural es eso, la resiliencia de la vida. Que incluso llega pues a parámetros de pronto que a ti te interesan mucho. A como una bacteria, como un bacteria no, Eso ya es un Eucarionte. un eucariota, ajá. Que es capaz de soportar unas condiciones ambientales de radiación, de ausencia de oxígeno, de agua, que están en la superficie de la atmósfera. Y que si ese bicho pega en otro planeta, pues seguramente comienza a desarrollar, basados en esta resiliencia de la vida, que es capaz como de fructificar en una serie de presiones ambientales, pues en otra serie de organismos, si le dan papaya a ese man, pues eso dice uno desde el punto de Sí, o vista sea, de la como teoría si el biológica tardigrado moderna. llega a otro planeta, va a coger y sobrevive en las condiciones de ese planeta y logra reproducirse,
las condiciones de ese planeta va a hacer que eso Pues diversifique dale millones en de años. quién sabe qué. O sea, no Dale tenemos ni agüita, idea. dale otras circunstancias y pues uno piensa que desarrollará algunos linajes que se apartarán del linaje original como nos pasó acá en la Tierra, de las faunas de De Diacara. Diacara Diacara. e incluso del Cámbrico, porque pues las morfologías han cambiado muchísimo. Pues un poco de gente acá debatiendo el tema en medio de un poco de fluidos que están fermentados por parientes además. No, y que también hay no sé si Lu o Brandon saben algo de que hay como una especie de evolución o de genética que sí es un poco intencionada, o sea, como que una cosa son los genes que uno tiene y otra cosa son los genes que se activan de acuerdo a las condiciones ambientales. Ya, Y, ok. y de alimentación, no sé si... Sí, sabes bueno, el eso es término. como epigenética, pero no es tanto como No que uno intencional. tenga como una intencionalidad, No es sino que teleológico. tienes No es una teleológico. condición, o sea, se activan ante una condición. Ahora, no es teleológico porque tú o tienes el gen o no lo tienes, o sea, como que no puedes pretender adquirirlo, o sea, como que no puedes decir, ay, justo necesito un gen que... Me antojé de... Sí, sí, o sea, como, ay, Dios mío, no, Pero está en el reservorio bioquímico ahí. Sí, pero es como, por ejemplo, no sé, es que sí. O sea, nosotros no siempre producimos la enzima que degrada la lactosa. O sea, solo la producimos durante un tiempo. 3 Pero años, algo así. claramente todas las células de mi cuerpo, desde que me creé hasta este momento, tienen técnicamente la misma información genética. Entonces, que yo deje de producir esa enzima no viene de que yo perdí el gen, o que, o sea, como que se perdió en el tiempo. No, claramente yo tengo esa información, pero por muchos mecanismos moleculares, como que esa información se oculta. O sea, es como cuando uno oculta una carpeta en Windows, como que le pone ocultar, y ya, no puedes acceder a él. O sea, como Y- hasta ahí llegó. Y se apagó y chao. Sí, bueno, hay De unos que se hecho- apagan y se prenden con más facilidad, pero definitivamente hay unos que se apagan y adiós. De hecho, hablaban hace algunos meses, un poco más de un año, de los 300 genes inmortales, pues. No sé si ustedes los llegaron a mencionar, que son como 300 genes que están en todos los organismos y que parece que de alguna manera son esenciales para el funcionamiento de la vida y que pues las tendencias evolutivas han hecho de que esos genes se preserven, mantengan, se sí, mantengan y son esenciales. Los llaman los 300 inmortales. Sí. Una de las últimas conversaciones que tuve con mi viejo. Pues hay como, por ejemplo, o sea, si uno compara como cosas que son vitales para la vida, como la proteína que duplica el ADN, que como que replicarse depende totalmente de que De eso esté bien, pues son como conservados a través de muchísimos Son linajes. O sea, esenciales, sí, o claro. sea, si yo comparo la mía, o sea, esa proteína que genera la duplicación del ADN, la mía con la de un lobo o con la de un gusano, seguramente son muy, muy, muy parecidas. O sea, como seguramente tendrán como diferencias, pero son más parecidas que diferentes, y son por eso, porque son tan esenciales para la vida que esencialmente no han cambiado en muchísimo tiempo. Las presiones ambientales no le pegan. Sin eso no funcionas, fácil, Sí. básicamente. No, pues si las Desde el punto de presiones, vista... si las presiones ambientales le pegan y la dañan, pues ya No funciona. no hay vida. O sea, No como, funciona. adiós. Bueno, entonces hasta el momento hemos hecho como un viaje increíble a través de toda la historia, desde cuando éramos unicelulares, bacterias, e incluso desde antes de que existiera la vida, Ujú. hasta el camino que nos ha llevado a estar aquí, los 4, tomando cervecita y hablando de por qué llegamos hasta acá. sobre nuestra propia historia. Sí, tal cual. Entonces, bueno, no sé, o sea, esta es una conversación como muy difícil de terminar con un punto concreto porque es como un tema tan amplio y tan, como con tantas vertientes que es casi imposible de acabar. Pero bueno, me quedo con que la charla ha sido como muy, muy informativa, muy chévere, muy amena, y podemos complementarlo en un próximo episodio. ¿No te parece? Sí, total. No sé qué vas a decir. No, nada, ya, como Bueno, entonces despide ya. listo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por vernos. Muchas gracias a Julián y a León por acompañarnos hoy en esta charla. Y nada, nos pueden encontrar en todas las redes como @poconerd.
Las redes de Julián están en el episodio pasado, que si no han ido a verlo, véanlo para que tengan un mejor contexto sobre esta charla. Y León, si la gente quiere saber más, como qué le recomiendas que lea, que si tienen una pregunta para ti, dónde te pueden encontrar. Bueno, digamos que la geología y la paleontología son como las niñas feas de las ciencias naturales, ¿no? Poco se habla en secundaria de ellas, más se habla de astronomía. Pero pues afortunadamente son temas que son muy carismáticos, desde Jurassic Park pues para arriba. Y desde la Universidad Nacional hemos como capitalizado un poquito ese deseo de conocimiento de la gente alrededor de la historia natural, ¿no? La gente ve los fósiles más como una evidencia de la historia natural que como organismos per se, causando una distorsión en el espacio-tiempo ecológico, más como historia. Y en ese sentido, pues, es muy chévere tener estos espacios para conversar alrededor de esos temas, ¿no? En Colombia ha sido muy difícil. Ustedes son muy pelados para acordarse de Naturalia. Yo sí. Pero bueno, sí. Pero Gloria Valencia sí, de Castaño. Claramente. Fantástico. Y ojalá se dieran más espacios como para eso, ¿no? Somos un país como muy dado a hablar de la influencia de la geopolítica en el narcotráfico, de la dificultad de los estados-nación para construir vías de desarrollo. Pero para un país con esta biodiversidad y con esta historia natural, como que muy poquito hablamos de eso, ¿no? De la geología y de la biología y de la ciencia. Pues tal vez porque somos países del tercer mundo y es muy difícil conseguir billete para eso. Pero ¿saben qué? Tenemos mucho que contar. Y estoy orgulloso de hacer parte, de lejos, de esa generación de paleontólogos y de geólogos que se han dedicado pues a hablar de eso, de reptiles marinos, de dinosaurios, de mal llamados mastodontes, y me gustaría contarles por qué son mal llamados mastodontes, pero pues de animales relativos a los elefantes que pasaron por acá. Y pues nada, agradecerle a estos pelados, a esta gente que tiene la curiosidad intrínseca de querer que ese poquito de ciencia que se habla en este país pues se conozca. Eso es muy valioso. Y nada, pues no sé qué más decir. Es difícil ser o astrónomo o paleontólogo en un país donde la biología y la geología son mirados desde el punto de vista El interés económico. del pragmatismo económico, ¿no? De la cantidad de biodiversidad o de cómo este estrato te va a decir dónde hay más petróleo o más minerales. Pero pues que es una cosa que va tomando vuelo y que es importante en sí misma. Muy bienvenidos a ver los capítulos de esta fantástica serie y también de ver cómo la paleontología ha tomado su propio revuelo en este momentico, viendo los capítulos que tenemos publicados en la página del semillero de paleobiología de la Universidad Nacional. Esperar a que los pelados pues también copien un poco de esto y que ojalá las generaciones de colombianos a futuro hablemos de la historia natural del país. No solo de dónde se encuentra el petróleo y dónde se encuentran los minerales, sino de dónde venimos y por qué estas montañas, por qué estos primates, por qué esta biodiversidad es así. Que eso es importante para nosotros. Muchas Muchísimas gracias, gracias, León. Y bueno, para terminar, como la publicidad paleobiológica, como el libro de hace tiempo, de el Smithsonian con el Humboldt, lo pueden encontrar creo que en la página web del Humboldt. Gratuito, descargable, físico imposible. Acá lo queremos, si alguien nos quiere regalar uno, bienvenido. Y el libro de mi primer libro de monstruos marinos, que también fue parte de un desarrollo de Bran.
Y nada, esperamos que les guste, que sigan acá acompañándonos y apoyándonos. Y muchas gracias por todo. Adiós. Bye.